Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo análisis friqueado con tu amigo Roberto aquí en YouTube. Hoy vamos a estar analizando Bleach, una serie que en mi tiempo yo la vi en Animax, un canal que existía antes en la televisión satelital. Pero antes, déjenme hacer mis anuncios de siempre. Vayan a mis redes sociales, vayan a mi Twitter con todos mis pensamientos más profundos. Vayan a mi Instagram con fotos de mi día a día. Y por supuesto vayan a mi Patreon para que me den dinero para poder subsistir. Y por supuesto, chicos, por favor, denle me gusta a este video y comenten. Eso es súper importante. Y por favor, aquellos que no se han suscrito a este canal o que están de paso, suscríbanse. Suscríbanse y denle a la campanita de notificación para que así no se pierdan de nada. Dicho todo eso, vamos de inmediato con el análisis de Bleach, que habla sobre un tema que te toca muy profundamente. ¿Qué haces cuando sientes que no puedes controlar todo en tu vida? Que no todas las cosas que te afectan tienen solución, o que no las puedes resolver por ti mismo. Bueno, de eso un poco va a estar tratando Bleach en el inicio, porque yo, reitero, siempre estoy analizando el primer capítulo en estos análisis friqueados que hago. Reitero que en los comentarios ustedes me pueden poner, si son fans de Bleach, si hay algún aspecto específico que quieren que yo aborde en estos videos, y con toda con toda confianza, con toda buena onda, les hago el análisis para que se diviertan en estos videos. Como recordarán, Bleach habla sobre un joven llamado Ichigo, que era como bien friqueado, era bien fortachón parece, aunque era como medio flaquito, que iba por el mundo defendiendo a los seres que habían fallecido. ¿Y por qué hacía eso? Porque, como ustedes recordarán, él había sufrido la pérdida de su madre, producto de un ser maligno que le había atacado. Y esta familia en la cual vivía Ichigo podía ver a los fantasmas, que era una paradoja porque en el fondo el papá de Ichigo era un doctor que manejaba una clínica. Si se fijan, hay una correlación entre lo científico y lo espiritual. Bueno, Ichigo, por su gran capacidad de poder, tenía la capacidad, valga la redundancia, de ver a los fantasmas. Y eso es muy interesante porque de entrada, si se fijan, el hecho de que Ichigo sea el hijo de un médico, nos está hablando de que si bien hay personas que pueden sanar a nivel físico, no necesariamente eso implica que vas a sanar a nivel psicológico, a nivel espiritual. ¿Y por qué eso es relevante? Porque justamente los fantasmas que ve Ichigo son seres que sufren traumas psicológicos. O sea, no necesariamente nos está hablando de los fantasmas, sino que nos está hablando justamente de la gente viva. Que sufren traumas. Por ejemplo, en el caso de Ichigo, siempre andaba un fantasma que lo estaba rondando. No necesariamente la chiquilla de la que vamos a hablar más adelante, sino que había un fantasma que siempre andaba a la siga de Ichigo y lo friqueaba. Y que al final Rukia, esta chiquilla que se aparece y que era una segadora de almas, a este fantasma del que estoy hablando, lo exorciza y lo envía a la sociedad de almas. Bueno, por ese mecanismo simbólico, la serie te está hablando de lo que ocurre con personas que no pueden descansar, no pueden liberarse de sus ataduras psicológicas, de sus trancas en el fondo, como decimos en Chile, justamente porque nadie les enseñaba a resolver esos problemas. Por ejemplo, en el caso de este fantasma del que yo les hablo, él siempre andaba a la siga de Ichigo porque había muerto, pero sentía que nadie lo protegía, que nadie lo cuidaba. Y por eso el único que lo cuidaba, él sentía, era Ichigo. Entonces siempre andaba buscando a alguien que lo cuidara. ¿Por qué? Porque no podía cuidarse por sí mismo, que es justamente aquello de lo que va a tener que aprender a hacer Ichigo. Se fijan que desde ese punto de vista la serie ya es muy redonda. Bueno, entonces Ichigo, la serie nos muestra cómo él iba por una calle y había un grupo de maleantes que le paran el carro, como decimos en Chile, y lo detienen en una calle y le dicen: oye cabrito, ya anda pasándonos todas tus monedas. Y Ichigo no se amedrenta, se para, como decimos en Chile, le dice: ¿qué les pasa, machucados? Córranse. Y les da una paliza. Y se friquea con los chicos, que eran unos tipos maleantes, así como bien fuertes, pero al final eran débiles. Y Ichigo se friquea porque en el fondo ellos habían roto
habían estropeado unas flores que había dejado alguien en memoria de una niña que había muerto en ese lugar. Entonces, en el fondo, Ichigo lo que defiende es lo sagrado. ¿Se fijan? Entonces, él no solamente luchaba por ser un peleador callejero, sino que en la práctica a él le interesaba que las personas se preocuparan de las cosas sagradas, que muchas veces los más jóvenes tienden a dejar de lado. O sea, no te preocupas del espíritu de las personas. El espíritu en este caso simbolizado, como yo ya les explicaba, por la psicología de las personas, la mente. Si las personas también necesitan ser sanadas espiritualmente. Y luego de que Ichigo derrota a estos sujetos, aparece la niña a la que le habían dejado las flores. Y le dice, oh, gracias por haberme protegido. E Ichigo se va. Y es muy interesante porque en esas secuencias andaba un hueco. Los huecos, como ustedes saben, eran estos espíritus malignos que tenían que irse al infierno. No sé cómo le llamarían en esta serie. Y los espíritus buenos se iban a la sociedad de almas. O al paraíso. Entonces, en este mundo existen los segadores de almas, que son los que tienen que ir y cargarse a los huecos. Y enviar a la sociedad de almas o al paraíso a los espíritus buenos. Y los huecos se alimentan de las almas buenas. Se quieren comer el alma positiva. Entonces esta niña, a la que Ichigo le había ayudado con sus florcitas, que ya había muerto, es muy interesante porque en el fondo la niña también estaba buscando a alguien que la protegiera a ella. ¿Por qué había muerto? Justamente porque nadie la cuidaba a ella. ¿Se fijan? Entonces la serie ya nos está hablando de cómo en este mundo nadie se preocupa del otro. Nadie se preocupa del ámbito espiritual de la otra persona. Y allí llegamos al punto donde Ichigo estaba en su pieza, viendo algún video de Lord Roberto, y aparece Rukia. Ah, no, porque antes había aparecido este hueco y este monstruo que quería comerse a la cabra chica, a la que había fallecido. Y Ichigo veía todo esto porque también veía a la fantasma, obviamente. Y llega Rukia con su espada y lo salva. Y Ichigo la ve a ella. Y Rukia se va. Fin de la historia. No. Y posterior a eso, Ichigo estaba en su pieza así, escuchando música, viendo un video de Lord Roberto, suscribiéndose. Y entra Rukia a su pieza. Y justamente porque andaba este fantasma del que yo les explicaba hace un rato atrás, que siempre andaba rondando a Ichigo porque nadie lo cuidaba, nadie lo protegía. Y ahí ellos se conocen, porque Ichigo le da una paliza y empiezan a interactuar entre ellos. Entonces en el fondo, ahí Rukia se sorprende, porque había un humano que la podía ver a ella. Y haciéndola corta, en ese contexto aparece el hueco, que andaba buscando alimentarse de un espíritu noble, de un espíritu positivo. Y rapta a una de las hermanas de Ichigo. Ichigo tiene que ir a rescatar a su hermana, pero el monstruo este le saca la mugre, como decimos en Chile. Y Rukia intenta proteger a la hermana de Ichigo y salvar el día, pero no puede porque era muy debilucha. Rukia no servía para nada. Y le tiene que ceder su poder a Ichigo. E Ichigo de inmediato se transforma en un super segador de almas. Típico de estas series. Pero en serio, si el tipo de una así saca un tremendo poder espiritual y derrota a este monstruo. Y eso era muy interesante porque en la práctica, de entrada ya la serie nos está presentando lo que ocurría con Rukia. O sea, en el fondo Rukia estaba buscando a alguien que la protegiera a ella. Justamente porque no podía... Estaba cansada en el fondo de siempre estar haciéndolo todo por sí misma. Entonces en el fondo, como yo les decía al inicio de este análisis, Rukia iba a tener que aprender a confiar en los demás. A confiar en que sus amigos en el fondo iban a estar allí para protegerla. A dejarse ir en el fondo. Que es lo mismo que iban a tener que hacer todos los otros personajes, como yo les digo, incluyendo a Ichigo. Por muy fuerte que era Ichigo, también a lo largo de su recorrido del héroe, iba a tener que aprender, justamente para fortalecerse a sí mismo,
a confiar en los demás, a confiar que él no tenía necesariamente que resolverlo todo por sí mismo. Y ahí estaba el mayor poder de estos segadores de almas. Y eso era lo que hacía tan fuerte a todos ellos, como van a ir viendo a lo largo de la serie. Que justamente lo que se espera que tú, en tu mundo real, puedas hacer cada día de tu vida. Tienes que aprender de alguna forma a confiar en que no necesariamente tienes que lograr todo por ti mismo, en que puedes depender de otros, ya que si son tus verdaderos amigos van a estar allí para apoyarte. Así que chicas y chicos, yo voy a dejar el análisis por aquí. Hay mucho más que analizar sobre Bleach. Este fue recién el inicio, el primer capítulo. Reitero lo que siempre digo, si ustedes tienen algún aspecto, quieren que yo analice algún aspecto específico de Bleach, pónganme en los comentarios, mira Roberto, quiero que analices tal personaje o tal situación, y yo, encantado de la vida, lo hago. Y antes de irnos, reitero mis anuncios de siempre, vayan a mis redes sociales, vayan a mi Twitter, vayan a mi Instagram, y por supuesto, vayan a mi Patreon para que puedan saber la forma más genial de apoyar a este gran canal. Y, por supuesto, denle me gusta a este video, por favor, yo requiero el aplauso público para saber que lo estoy haciendo bien. Y suscríbanse, por favor, chicas y chicos, que todavía no lo han hecho. Y presionen en la campanita de notificación para que así no se pierdan de nada. Y con esto yo me despido por ahora. Y no sin antes darles el consejo que siempre doy. Vean más de mis videos y sigan pasándolo súper bien. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!